tardes a todos. Soy el doctor Miguel Ángel Náter, el director del Departamento de Estudios Hispánicos y del Seminario Federico de Onís del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es un placer para nosotros acoger esta actividad del ciclo de lectura y de entrevistas de poesía hispanoamericana que organizan la profesora nuestra, Tania Ramos, y el poeta peruano Raúl Jesús Castañeda. Resulta un ciclo y una actividad muy valiosa por el hecho de ser diferente en la selección de los poetas hispanoamericanos y españoles que han reclutado, y sobre todo por el hecho de exponer las ideas básicas de estos poetas sobre la poesía. Así que el Seminario Federico de Onís y el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico se sienten orgullosos de tener en nuestras redes esta producción tan importante. Buenas tardes. Muy buenas tardes y bienvenidos todos al ciclo de poesía hispanoamericana actual. Damos las gracias a la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Humanidades, el Departamento de Estudios Hispánicos y el Seminario Federico de Onís por haber acogido este proyecto. Hoy me acompaña el poeta peruano Raúl Castañeda en esta entrevista, que tenemos una invitada muy especial de México. Ella se llama Tania Favela. Bienvenida, Tania, y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, al contrario, te agradezco mucho, Tania, y también a Raúl y a la Universidad de Puerto Rico esta invitación. Estoy muy contenta de estar aquí. Gracias. Pues vamos a empezar con unos datos generales biográficos para que te conozcan acá en mi país, ¿verdad? Y en otros lugares. Tania Favela nació en Ciudad de México en 1970. Es poeta, ensayista y docente. Doctora en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Fue parte del consejo editorial de la revista El Poeta y su Trabajo, dirigida por el poeta argentino Hugo Gola. En la actualidad se desempeña como catedrática en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana en México. Ha publicado en poesía los siguientes libros: Materia del Camino en el 2006, Pequeños Resquicios en el 2013, La Marcha hacia Ninguna Parte 2018, La Imagen Rueda en el 2022 y Franja de Luz Lejana en el 2023, reciente. Entre sus ensayos está El desierto nunca se acaba, antología poética de José Watanabe en el 2013, Un ejercicio cotidiano, selección de prosas de Hugo Gola en el 2016, El lugar es el poema, aproximaciones a la poesía de José Watanabe en el 2018, Remar a contracorriente, 5 poéticas, Hugo Gola, Miguel Casado, Olvido García Valdés, Roger Santibáñez, a quien también entrevistamos en este ciclo, Gloria Herwitz, y por último la trama ininterrumpida, ensayos en torno a Hugo Gola en el 2022. Ha colaborado en distintas revistas académicas y de difusión tanto nacionales como internacionales. Qué bueno que estás con nosotros, Tania Favela. Vamos a empezar esta conversación. Siempre yo digo que es una charla, es una conversación sobre poesía y también sobre la trayectoria del escritor. Y por supuesto me da muchísima curiosidad saber de ti, ¿qué te lleva, qué o quiénes te ha llevado a la poesía en específico, o al arte, a la literatura también? ¿Cuáles han sido esos caminos y por qué elegiste la poesía? Okay. Bueno, en realidad yo estudié la carrera de literatura latinoamericana en la Ibero. Es decir, ya me interesaba la literatura desde la preparatoria, ¿no? Entonces por eso pues, decidí estudiar literatura. Y había escrito algunas cosas como todo el mundo, ¿no? Escribe algunas cosas, ¿no? Sin realmente tener ninguna conciencia de lo que es escribir como tal, ¿no? Pero ya en la carrera, cuando entré, me tocó la suerte de que estuviera ahí justamente Hugo Gola, poeta argentino, y que, bueno, realmente él fue como el parteaguas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, fue como un gran maestro, ¿no? Una persona que tenía un criterio
muy, muy amplio, ¿no? De lo que era la poesía y también muy claro. Y justamente, ¿no? Es a partir de sus clases, conversaciones, talleres, que me fui acercando cada vez más a la poesía y también como cada vez con más conciencia de lo que era ese fenómeno, ¿no? O sea, la naturaleza poética de la palabra, ¿no? Entonces, un poco fue a partir de eso. Y bueno, obviamente otros maestros, Juan Alcántara, que estaba también ahí y que sigue ahí dando clases, y los compañeros que estaban interesados en la poesía y las conversaciones con ellos y en los talleres, ¿no? Pero en realidad fue Hugo el que me acercó, ¿no? De manera como ya más clara a ese interés, ¿no? La poesía. En esa mirada y en esos estudios, porque uno siempre trabaja en algún momento también con su literatura. ¿Qué, si alguna, influencia han tenido poetas mujeres mexicanas en tu poesía? Si nos vamos desde más atrás, ¿verdad? Quizás no temáticamente o no estructuralmente, pero si ha en algún momento generado algún interés, ya sea en tu poesía o como objeto de estudio, Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellano o alguna otra. Ya. Bueno, influencia directa no estaría muy segura, ¿no? La verdad, eh, eh, digo, una poeta que me interesa muchísimo y que he incluso trabajado, lo acabas de mencionar, es Gloria Hervitz, ¿no? Pero bueno, yo llego a Gloria Hervitz ya o sea, en el sentido de ya estudiarla y de pensar su lenguaje, pues ya un poco grande, ¿no? O sea, como que ya mi formación, ¿no? Es decir, en mi formación, pues quizás no estuvo la lectura de Gloria Hervitz en un principio, ¿no? Y bueno, obviamente, bueno, pues leí poetas mexicanas, pero así como influencia directa, ¿no? Bueno, Sor Juana obviamente es un monstruo, pero no pensaría su poesía como una influencia directa en la mía en realidad, ¿no? Sí, en realidad yo creo que las influencias, o sea, reales que yo tuve cuando empecé a escribir tienen que ver sobre todo con un proyecto que tenía Hugo en la universidad y que era una revista de poesía, ¿no? Que es poesía y poética, ¿no? Que tuvo ahí 10 años y que justo empieza la revista en 1990. Yo entré a la universidad en 1989. Es decir, justo cuando yo entro prácticamente empieza la revista y eso sí creo que fue una gran formación, no solamente las clases y talleres de Hugo, sino la revista como tal, ¿no? Que salía cada 3 meses o cada 4 meses y había ahí una selección súper interesante de poetas, hombres y mujeres evidentemente, latinoamericanos, norteamericanos, europeos, ¿no? Sobre todo contemporáneos, pero también había poesía de otras épocas, pero sobre todo a Hugo le interesaba como la poesía contemporánea y eso sí creo que es parte como de mi formación, ¿no? La lectura de esta revista que tenía poesía, obviamente, pero también ensayo, pero también entrevistas, fragmentos de prosas, es decir, era como muy amplia, además tenía pintura, fotografía, cuestiones de música, y eso sí creo que fue como importante dentro de mi formación, sí, como en un principio. He visto también en una entrevista, has dicho, y además está también en tu biografía, que el objeto de estudio de tu investigación doctoral fue la poesía de José Watanabe. Claro. Ajá. Y también has dicho que esa relación con Hugo Gola te abrió, ¿verdad? Que conociste la poesía de José Watanabe a través de este profesor, ¿no? Claro. Por qué un peruano japonés llama la atención de una mexicana y su poesía, ¿no? Ya. Pues sí, justo conocí a Watanabe gracias a la revista de Hugo, porque él lo publicó tanto en Poesía y Poética como en otra revista que tuvo después ya de manera independiente fuera de la Ibero, que se llamó El Poeta y su Trabajo, una revista que seguía la misma línea. Y ahí publicó varias veces a Watanabe, ¿no? Entonces cuando pensé en hacer un doctorado, ¿no? Platicando con Hugo, él también me sugirió, ¿no? Y ¿por qué no lo haces de Watanabe, no? Y yo había leído lo de Watanabe que me interesaba bastante y después me fui a Lima justamente para tratar de conseguir pues más cosas de Watanabe porque aquí no se conseguía demasiado, es decir, no estaban a la mano las obras completas. Watanabe acababa de morir, hacía realmente creo que un año cuando yo empecé a pensar en trabajar la tesis y ya que me traje todos los libros, pues ya estaba yo entre Verástegui
y Watanabe, ¿no? Estaba así como dudando, ¿no? Pero de Verástegui encontré poco y lo que encontré me pareció muy, muy complejo, ¿no? No encontré su primer libro, ¿no? Sino ya lo que viene después. Y lo de Watanabe, no solamente me gustó, sino que me pasó algo muy, muy particular con Watanabe, y es que un poco Watanabe hacía una serie de cosas que no, que tenían que ver con otra concepción de la poesía que yo tenía, ¿no? Es decir, una poesía como más narrativa, en donde había de pronto como una cuestión como de fábula, moraleja, Mm. ¿no? Una poesía como muy razonada, ¿no? Y yo venía más bien como, es decir, yo había hecho mi tesis de licenciatura de Juan L. Ortiz, que pues es muy, muy distinto. Del propio Hugo hice mi tesis de maestría, que también es muy distinto, ¿no? Y cuando llegué a Watanabe, un poco me pasó algo que es interesante. Pensé, ¿por qué me gusta tanto alguien que hace justo lo contrario de lo que pienso que es la poesía, ¿no? Y entonces eso fue como un reto muy interesante, tratar de meterme, de leer y de ver, ¿no? Pues que la poesía es muchas cosas, ¿no? Y que cada que conoces un poeta nuevo, pues es de alguna manera también replantearte nuevamente, ¿no? Lo que tú piensas que es el poema, ¿no? Lo que tú piensas que es determinada poética. Y entonces, en un primer momento, eso es lo que vi de Watanabe, ¿no? Y ya, bueno, metiéndome ya a fondo de Watanabe, bueno, pues me parece un poeta genial, ¿no? O sea, me encantó trabajarlo, disfruté muchísimo mi tesis, me divertí, encontré muchas cosas muy distintas a las que pensé que iba a encontrar en un momento, ¿no? Porque había también una serie de sonoridades ahí al interior, juegos sonoros que en una primera lectura me parecía que no existían, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que me pasó con Watanabe, ¿no? Que cambió mi manera de pensar el poema, ¿no? Que es maravilloso eso, ¿no? Porque a veces uno tiene como ya, bueno, esto es lo que ya sé, esto es lo que ya entendí, ya tienes como tus, ¿no? Bueno, esto ya. Y de pronto, ¿no? Lees a alguien y dices, bueno, pues tengo que volver a repensar, ¿no? Y bueno, eso fue mi experiencia primera con Me Watanabe. sorprende mucho lo que dices de Watanabe, ¿no? En el sentido de que estaba como al otro lado, ¿no? El antípodas Ujú. de lo que tú hacías. Yo leí también que habías leído mucho a Moro. César Moro, sí, me encanta. Claro, me gusta muchísimo Moro, ¿no? Pero es muy distinto a Watanabe también, ¿no? Sí, súper, súper distinto. Y Moro vivió en México, pues, ¿no? Mucho Claro, tiempo. Y Nostroza también, o sea, que claro. es otra ala. Tenemos como uno de los padres del neobarroco, tenemos el surrealismo, hay como muchas vertientes interesantes. Yo había hecho algunos apuntes acá. Estaba revisando una entrevista que te hizo Augusto Munaro en Vallejo Ancó, Sí. en la página. Y este trae a colación algo que Reinaldo Jiménez señala como la lógica alucinante del poema, del poeta, que fue algo que cuando lo entrevistamos también él lo sacó. Entonces tú ensayas dos pensamientos. Y voy a mencionar el primero, la primera respuesta tuya. Dices, esos estados, refiriéndote a esa lógica alucinante, esos estados me parecen permiten que surja un pensamiento más flexible, más arriesgado, que se introduce en zonas poco conocidas. Y es quizá por eso que el lenguaje que pende de él parece distinto. Entonces, yo me hice la siguiente pregunta, ¿no? Este estado temporal de audacia dúctil, de frecuencias que encajan con bandas poco visitadas, en tu caso, ¿cómo lo propicias? ¿Cómo convocas ese estado? ¿A través quizá del mismo trabajo de corrección de edición? ¿O consideras que este es una especie de visitante que prefiere las mentes que están distrayéndose quizá con una lectura o una película? ¿O quizá como mismo Roger Santibáñez señala, es como una especie de actitud constante de estar siempre en poesía? Sí. Sí, bueno, sí, bueno, creo que digo, en mi caso sí, jamás, es decir, jamás he dicho, bueno, a ver, voy a escribir un poema, ¿no? Así, ¿no? A ver, me voy a levantar en la mañana y voy a escribir un poema. No, jamás, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, si la poesía viene, me da mucho gusto, y si no viene, pues bueno, espero que, ¿no? Tengo la esperanza de que va a venir en algún momento, ¿no? Y creo que cuando escribo un poema,
tiene que ver de alguna manera con, muchas veces estoy leyendo, como dices, ¿no? Algún texto, ¿no? Que de alguna manera una frase de pronto, ¿no? Te hace una especie de resonancia, ¿no? Y esa frase te lleva, ¿no? En un momento dado a la escritura, o algo que pasó días anteriores, ¿no? Un gesto de alguien, ¿no? Una impresión, ¿no? De pronto viene y la recuerdas y empiezas de alguna manera a configurar el poema gracias a eso, ¿no? O sea, sí creo que la poesía viene de alguna manera como sola, pero también pienso que tiene que haber un trabajo previo para que pueda llegar la poesía, ¿no? O para que pueda llegar el poema, ¿no? Es decir, me gusta lo que dices de como la distracción, ¿no? Yo le pondría que es una especie de como de distracción atenta, ¿no? En el sentido Ujú. de que, bueno, uno siempre está de alguna manera esperando que llegue el poema, ¿no? O queriendo que llegue el poema. Y no es que uno lea pensando, ay, a ver si esto me lleva, pero quizás, ¿no? Hay una especie como de antena ahí, ¿no? Que toma, ¿no? Una frase leída, una frase escuchada, ¿no? Y una serie de materiales, ¿no? Vamos a decirlo así, que son vivencias, experiencias, lecturas, ¿no? Todo lo que de alguna manera a lo que estamos expuestos y que de pronto, ¿no? Pues por alguna razón, ¿no? Toman forma, ¿no? Es decir, ¿no? Encuentran como su lugar en eso que uno está escribiendo, ¿no? Y después, bueno, claro, cuando ya está escrito el poema, ¿no? Lo releo, lo dejo un rato, ¿no? Vuelvo a él, hago algún cambio, algún ajuste, a veces lo desecho completamente, ¿no? Me parece que no funcionó y a veces, pues sí, ¿no? Digo, bueno, aquí algo funciona, ¿no? Y pues lo guardo, ¿no? Pero sí creo que hay un elemento azaroso, irracional, ¿no? En la escritura del poema, ¿no? Aunque no creo que todo sea irracional, ¿no? O sea, creo que también Ujú. pues hay una voluntad, en ese sentido como una especie de equilibrio, ¿no? Entre ambos estados, por decirlo así, ¿no? Yo no me había puesto digamos, no había puesto la lupa sobre esto de buscar el estado, sino es por ciertas entrevistas y nos hablaban de que había, entre comillas, maneras químicas Ah, de claro. lograr estos estados. El alcohol, entonces era algo que yo no me había puesto no había puesto ahí la lupa, como te decía, ¿no? Pero nunca pensaba en que se podía a través de algo, porque estás poniendo en riesgo tu salud, ¿no? Pero yo pensé que era algo que ya no se practicaba y se practica ahora. Creo que la mejor embriaguez, ¿no? O para llegar a un estado, ¿no? Que incluso altera tu percepción, pues lo mejor es cierto tipo de lecturas, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? Cuando estaba estudiando que hacía la lectura de Juan L. Ortiz, ¿no? Sus poemas largos, ¿no? Y la sensación era que realmente cambiaba algo en tu cabeza esa lectura en voz alta, ¿no? O sea, en eso sí creo mucho, ¿no? O sea, en ciertas lecturas en voz alta, ¿no? Que empiezan a generar, ¿no? No sé, ¿no? Como respuestas, ¿no? En tu Ujú. cerebro y en tu estado de ánimo y que de alguna manera propician también, ¿no? La escritura, ¿no? Ahora, no dudo que ciertas drogas, el mismo alcohol, ¿no? Pueda de alguna manera. Yo me encanta el vino, tomo vino, pero creo que jamás he podido hacer un poema en estado así como de ebriedad, ¿no? Encuentro cierta relación en tu poesía con algunos autores. Y antes de leer yo las respuestas a la entrevista que te hicieron en Vallejo, me sentí identificado con la manera que, sobre todo sobre ese poema del que hablábamos, de abordar el poema, ¿no? De procesar cierta y concertar cierta información que adivinaba, pero bueno, y después lo confirmé leyéndolo, que provenía de tus lecturas, Ujú. pero también de conversaciones con otros y conversaciones contigo misma. Sí, claro. Y, y tú decías que inclusive a veces tú lo anotas. Ah, claro. Entonces, este poder de descubrir cosas nuevas, pero de nosotros mismos que nos sorprenden a través de una visión panorámica de las cosas, abarcadora de la realidad, ¿tú crees que es algo con lo que naciste, es algo con natural o algo que fuiste aprendiendo? Pues yo creo que es algo que vas aprendiendo, ¿no? O sea, sí, ¿no? No sabría si alguien nace con eso. Yo creo que es algo que uno va aprendiendo, ¿no? No sé, ¿no? Como quizás vas poniendo atención cada vez más en otras cosas, ¿no? También, obviamente, conforme uno va creciendo, vas leyendo, ¿no? Pues vas ampliando, ¿no? Tu manera de pensar, tu manera de recibir el mundo, ¿no? No sé, lo pienso porque
si veo mis primeros poemas, ¿no? Los primeros poemas que publiqué, ¿no? Por lo menos, en un librito pequeñito, una plaquette que se llama Materia del Camino, o incluso o el siguiente que publiqué que se llama Pequeños Resquicios, es bastante distinto a La Marcha hacia ninguna parte, ¿no? Siento que de pronto, ¿no? En mi escritura y quizás también en mi percepción, se abrió algo, ¿no? Como que se amplió algo, ¿no? Pero creo que si algo se abrió es porque quizás había puesto atención en otras cosas, hubo otras lecturas, ¿no? Es decir, siempre escribimos con los otros, ¿no? O sea, nunca escribimos solos, ¿no? Entonces nos vamos formando, ¿no? A partir de lo que leemos y nos amplía algo, nos da, ¿no? Un matiz, nos da un tipo de resonancia, ¿no? Nos da, ¿no? Una estrategia, ¿no? Entonces, Ujú. ¿no? Y eso de alguna manera pues también nos amplía nuestra capacidad de percibir las cosas, ¿no? Cuando estás en la calle, ¿no? Quizás estás como más atento, tus oídos, tu vista, ¿no? Y estás como atrapando, vamos a decirlo, ¿no? ¿No? Y quizás en un primer momento, pues como es un momento de formación, estás como más adentro de ti, ¿no? No sé, ¿no? Es decir, y ahora de pronto, pues el mundo existe y todo lo que ese mundo es, ¿no? Y es exterior, se empieza a combinar con lo que uno trae adentro, ¿no? Entonces pienso que más que nacer con eso es algo que va sucediendo, aprendiéndose y ampliándose. Quería hacer una pregunta más. Eh, Después hay una respuesta que das también que me pareció también muy interesante y la relacioné con varias cosas, ¿no? Tú dices, mi sensación, o sea, y sigue siendo la misma, es que no hay nada que afirmar ni nada que negar y que siempre nos movemos en esa zona oscura de incertidumbre. Nos encontramos entre contradicciones. Pensamos, sentimos, hacemos y buscamos una coherencia imposible. El poema de alguna manera muestra ese cuestionamiento continuo y también esa inestabilidad de la que no se puede escapar. Recordé mucho este haiku de Basho, que siempre Montalbetti lo pone como ejemplo, que dice, qué admirable el que no piensa, la vida huye cuando ve un relámpago. Claro. Y luego, también algo que en uno de sus libros, Paz citaba Upanishad, que es un libro sagrado hindú del 400 antes de Cristo, que dice, tú eres mujer, tú eres hombre, tú eres el muchacho y también la doncella, Mm, tú, como un viejo, te apoyas en un cayado, tú eres el pájaro oscuro y el verde de ojos rojos, tú eres las estaciones y los mares. Entonces, bueno. yo dije, acá hay algo que no estoy viendo, que Tania hace. Y luego descubrí lo del aikido. Ah, qué Y chistoso. dije, de ahí viene. Y el aikido tiene esta máxima, pues, de ni resistir ni ceder, guiar. Ese realismo que nos da, por ejemplo, un arte marcial como este, que tiene una filosofía detrás, esa distancia terapéutica para salir del túnel emocional que un enfrentamiento con otro, con uno mismo, con un problema, esa identificación del discurso interno y de las trampas emocionales funcionan como filtro para la creación en tu caso. Ok, bueno, dijiste muchas cosas ahí bien interesantes. El aikido lo practico desde hace muchísimos años, ¿no? Es decir, yo empecé a practicar cuando tenía 24, o sea que este año voy a cumplir 30 años de practicar aikido, ¿no? Y bueno, seguramente como todo lo que hacemos ha tenido alguna influencia en mi manera de ser y en mi manera de escribir, ¿no? Es decir, no podría saber exactamente cuál es la influencia, ¿no? O si es absolutamente directa o no, pero bueno, el aikido es una parte de mi vida, ¿no? En el sentido de, ¿no? Que lo practico y pues la poesía también es una parte de mi vida en el sentido de que la Mm. practico, ¿no? Entonces seguramente hay ahí, ¿no? Relaciones que tú estás de alguna manera señalando, ¿no? Por otro lado, sí, ¿no? Es decir, en esa respuesta que leíste, hay algo que fui, que poco a poco fui como viendo, ¿no? Hasta, y que quizás tiene que ver con Juan L. Ortiz, que por cierto, Juan L. Ortiz, ¿no? Este poeta argentino que nos presentó Hugo muy al principio de la carrera y del que hice la tesis, era un poeta bastante oriental, ¿no? En el sentido de su pensamiento, ¿no? Le interesaba mucho China, le interesaba mucho Japón, y por ahí también me puse a leer, ¿no? Y a Hugo también le interesaba la poesía japonesa, la poesía china, pero también mucho cuestiones del Zen, ¿no?
el budismo, ¿no? Y bueno, no sé, creo que todo de alguna manera se conecta en algo que para mí es importante y que pienso que el poema tiene que ver con eso, y es justamente esta especie de no estar jamás escribiendo desde un sí ni desde un no, ¿no? Sí, sino quizás escribir desde una zona que no es ni afirmación ni negación, ¿no? Y que sería pues quizás, desde el acaso, desde el tal vez, ¿no? Es decir, esta zona como intermedia que abre posibilidades, ¿no? Porque el sí y el no, pues generalmente cierran, ¿no? En cambio, ¿no? El quizás, el tal vez, pues abren, ¿no? Y lo mismo pasaría con un yo, ¿no? Un yo demasiado presente, ¿no? Un yo demasiado potente, ¿no? Quizás me interesa más pensar en un yo más impersonal, neutral, ¿no? Y de ahí como la posibilidad de que surjan otras voces, ¿no? Que se enreden, que se tejan con la propia voz, ¿no? O las voces que uno tiene en el interior que decías, ¿no? Uno platica con uno mismo, platicas con otros, escuchas otras voces, ¿no? Entonces de pronto hay algo ahí como ¿no? Que en lugar de querer fijarse o afirmarse, ¿no? Se diluye, no tiene un centro definido, sino muchos o distintos centros, ¿no? Y hay un movimiento distinto. Y en ese sentido, pues sí, quizás el aikido, ¿no? Podría Mm. tener que ver en ese sentido, ¿no? Porque, como dices, el aikido de alguna manera es como la no resistencia, ¿no? Y dejar fluir, ¿no? Tu energía y la energía del otro, ¿no? Sin generar conflicto, ¿no? O sea, no hay, ¿no? Hay una especie como de danza, ¿no? Y la poesía también, ¿no? Es una especie de Ah, danza en ese sentido, ¿no? Entonces, quizás hay ahí, ¿no? Cosas en común, ¿no? Eh, como las hay siempre, ¿no? O sea, yo creo que siempre estamos de alguna manera pensando desde un pensamiento que genera redes, ¿no? Y en esas redes uno va encontrando, ¿no? Como puntos álgidos, ¿no? Que de alguna manera pues ponen en relación y en conversación, ¿no? Unas cosas con otras por más distintas que nos puedan parecer, ¿no? Como puede ser el aikido, ¿no? Y la poesía, ¿no? Y de pronto pues sí se encuentran, ¿no? Además de que el aikido también tiene que ver con algo muy corporal, ¿no? Obviamente, pues es un arte marcial, ¿no? Y la mm, poesía, por otro lado, también tiene que ver con algo muy corporal, ¿no? En el sentido que pues escribes con el cuerpo, la respiración está ahí, ¿no? Igual que en una práctica, pues la respiración está ahí. Y también hay una especie como de meditación, ¿no? Cuando uno escribe, cuando uno lee o cuando uno practica un arte marcial, está como, ¿no? En una especie como de estado particular, ¿no? Hablando de esos estados alterados, ¿no? O estados de concentración distintos, ¿no? A los que estamos cotidianamente, pues también, ¿no? Un arte marcial, la escritura, la lectura, pues propician ese tipo de estados, ¿no? Entonces, pues sí, puede ser que por ahí haya relaciones, ¿no? mm, Volviendo a tu poesía, que espero que mañana, por favor, conecten para que escuchen a Tania Favela leyendo sus poemas. Es bien interesante el trabajo que tú haces también con la musicalidad. Raúl me había pedido, pero es un poco difícil así en la entrevista, si se podía mostrar un poema, porque hay poetas que hay que verlos también, no tan solo cuando uno los mm, lee, son como múltiples lecturas, no es una sola, ¿verdad? Hay muchos espacios, el uso de los signos de puntuación. Por ejemplo, tú no le das prioridad a, algunos de los textos que he visto, a la mayúscula. Entonces, ¿cuán importante para ti, ahí viene la pregunta, cuán importante para ti son los distintos niveles espaciales, rítmicos y musicales en la poesía? Pues muy importantes, ¿no? Sí, sí, creo que un poema, ¿no? Por un lado es, ¿no? Siempre poesía sonora, ¿no? Pero también, por otro lado, es siempre poesía visual, ¿no? ¿No? Entonces hay siempre, ¿no? La grafía, ¿no? Pero también la musicalidad, ¿no? Y en ese sentido, me interesa, ¿no? Cada vez más, ¿no? Estos corchetes o guiones o paréntesis o espacios, ¿no? Entre determinadas palabras o las cursivas, ¿no? En un momento dado, ¿no? Porque me parece que son, por decirlo así, como justamente lo que dijiste, ¿no, Tania? O sea, como niveles distintos, ¿no? De significación, ¿no? O sea, que cuando entra un paréntesis o un corchete o cuando entra una diagonal, ¿no? Es decir, hay como una serie de señalamientos, ¿no?
que de alguna manera nos hacen leer y que posibilitan también, como tú dices, otras lecturas, ¿no? Siempre pienso cuando pienso en un poema, ¿no? A veces la analogía que me viene a la mente es que también un poema es una especie como de rostro, ¿no? Que va gesticulando, ¿no? Haciendo determinados gestos, ¿no? Es decir, y uno tiene que leer esos gestos, ¿no? Cuando uno está ante una persona, lee estos gestos, ¿no? Y que van diciendo a veces cosas distintas a lo que dice la palabra de la persona, ¿no? Es decir, no siempre el gesto y la palabra van de la mano, ¿no? A veces, ¿no? Generan choques, ¿no? Y en un poema me parece que también sucede algo así, ¿no? Es decir, que hay como diferentes niveles de gestualidad, ¿no? De oralidad, ¿no? De visualidad, y que de alguna manera esas herramientas, ¿no? Nos ayudan como a poder generar, ¿no? Estas distintas como dimensiones, ¿no? Por llamarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, me interesa como mucho, ¿no? Utilizar esto y explorar, ¿no? De alguna manera como esa parte de la escritura. Inclusive cuando tú lees, es que cuando uno lee tu poema y cuando tú lo lees, parece otro, en un sentido, ¿no? Porque eh, hay una cadencia en la manera de tú leer también y que me parece bien interesante, ¿no? Porque es como si hubiera una transformación a partir del sonido en la lectura de tu poesía. Claro. Sí, ¿no? Es decir, yo creo que eso quizás pase con con todos, ¿no? Los poemas que leemos, o no lo sé, ¿no? Es decir, cuando oímos al autor leer o a la autora y luego nosotros leemos, quizás leemos desde otros lugares, ¿no? Al final, la lectura de un poema es siempre, ¿no? Una especie como de interpretación, ¿no? También interpretamos dónde parar, dónde no. Claro, cuando uno ha escrito ese poema, tiene de alguna manera esa partitura muy cerca, ¿no? Y entonces uno sabe qué tipo de matices, por ejemplo, quiere lograr, ¿no? A mí me impresionó, por ejemplo, la primera vez que escuché a Rulfo leyendo, ¿no? ¿No? Hay una grabación, ¿no? Donde lee fragmentos de Pedro Páramo o incluso cuentos completos, ¿no? Y todos los matices que él va dando, ¿no? En su voz y que uno quizás no da y que tiene que ver con un tipo de oralidad, ¿no? Que seguramente él estaba buscando, ¿no? Entonces sí, pienso que, digo, a mí me gusta leer poemas, ¿no? Siempre míos y de otros y de otras, ¿no? Siempre me ha gustado porque me gusta como sonorizar, ¿no? O sea, eso, cómo lo escucho, ¿no? Lo leo, pero cómo lo puedo interpretar o cómo lo puedo sonorizar, ¿no? Y creo que ahí el poema toma como otra dimensión, ¿no? Es decir, distinta a la dimensión que tiene, ¿no? Ahí en el papel, ¿no? Cuando uno toma el poema con la boca, ¿no? Y empieza de alguna manera a buscar cómo leerlo, ¿no? Sobre todo también cuando lees a otra persona, ¿no? Entonces, ¿no? Lo lees primero en silencio y después vas pensando, ¿no? ¿Dónde estarían esos matices, esos sonidos, ¿no? Entonces, quizás cuando yo leo mis poemas tengo ya de alguna manera esa lectura previa, ¿no? Es decir, siempre antes de pasar un poema ya que digo, bueno, ya quedó listo, y lo voy a pasar ya en la computadora, ¿no? Porque yo generalmente escribo a mano, o más bien siempre escribo a mano, a la hora de ya pasarlo, primero lo leo varias veces y ahí en esa lectura también voy de alguna manera modificando la estructura del poema, ¿no? A veces quizás no cambio tanto palabras, sino más bien la estructura, ¿no? Que obviamente en el papel pues es distinta a, ¿no? Y por la lectura misma, ¿no? Ah, no, pues aquí tendría que estar más alejado, aquí vendría un paréntesis, aquí quizás una cursiva, aquí bajo, aquí subo, ¿no? Es como ya lo pones, ¿no? Ya de alguna manera en una dimensión como mucho más visual. ¿Tú crees que yo, disculpa, Tania, ¿tú crees que yo podría leer un pedazo de ese poema que tanto me gusta y que a ti ya no tanto? Sí, bueno, le tengo un cariño a ese poema. Lo que pasa es que, sí, lo tendría que volver a repensar, pero sí, 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 sí. Le tengo mucho cariño. Sí. Yo lo voy a leer como, vamos a ver si y cambia mucho. Dice, estamos aterrados, los síntomas de todo, los síntomas totales, todo es grave. Una vieja estornuda y una legión de átomos sube, irreverente. Los transeúntes corren, y en las cañas sopla el viento del flautista. Trisca a lo lejos un sol convaleciente, rumia en el precipicio una cabra pendiente. O es la vocal de la conciencia gritando en el desierto. Ahí, por ejemplo,
yo cuando leí eso, eh, a mí me pareció de que el centro cambiaba, pero lo que está en paréntesis pareciera que es lo que está sucediendo alrededor de la persona que dice todo es grave. Y que cuando lo pones en cursiva, trisca a lo lejos un sol convaleciente, rumia en el espacio una cabra pendiente, viene a ser inclusive algo que está más allá. Mm, Es como si fuera un zoom, sí. ¿no? No sé. Ya, ahora ya me gustó cuando lo leíste. En realidad es, como te decía y les contaba, ¿no? Este es un poema que escribí durante la pandemia, ¿no? Entonces está ahí, ¿no? Pues de alguna manera esa idea de el terror, ¿no? ¿No? Y la vieja que estornuda, ¿no? Y ese trisca a lo lejos, en realidad eso no es mío y también por eso lo puse en cursivas, aunque no siempre pongo en Mm. cursivas lo que no es mío, la verdad, o sea, no siempre, a veces me lo apropio, ¿no? Pero aquí sí lo puse en cursivas, eso es de Herrera y Racing, ¿no? Ah, ok. Sí, entonces ahí entran, estaba leyendo Catatau, ¿no? De Leminski, ahora sí que vi a Reinaldo Jiménez en su traducción de libros de la Resistencia, y estaba leyendo a Herrera y Racing al mismo tiempo, ¿no? En esta pandemia tremenda, ¿no? En la que estábamos pues todos encerrados en casa y que pues por otro lado teníamos mucho tiempo, ¿no? Porque pues no nos desplazábamos y pues podíamos leer, ¿no? Entonces me puse a hacer esas dos lecturas que tenía como pendientes, ¿no? Y pues de alguna manera entraron, ¿no? Esas voces, ¿no? De Leminski, ¿no? En la traducción de Reinaldo, lo de Ray Racing, la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y bueno, un montón de Ah, cosas. trisca a lo lejos un sol convaleciente. Todo eso es de No, todo Lemins. eso es de, todo es, Ah, ok. sí, Ok. sí, sí, todo lo que está en cursivas es de Racing. Sí, es porque yo también en cursiva pongo lo que no es mío, pero Claro, en general yo uno quería pone en saber si había cursivas. otro uso que tú le dabas. Sí, yo Ah, sí le doy otro uso, ¿no? Yo antes siempre ponía en ah, cursivas lo que no es mío, pero de pronto pongo en cursivas también algunas cosas que pienso que tendrían que ir en cursivas aunque son mías. Y a veces no mm. pongo en cursivas cosas que realmente pues no son mías, ¿no? Y a veces, bueno, al final pongo, ¿no? De quiénes son, o a veces pues ya no lo pongo. A veces son muy obvias, ¿no? Porque también creo Ujú, que, ¿no? Bueno, un poco, ¿no? El lenguaje es de todos, ¿no? Nos vamos apropiando de frases, ¿no? A veces nos pasa que entra, no sé, entra en un poema una frase y que pensamos que es nuestro y de pronto, ¿no? Ah, no, claro, esto viene de otro lugar, ¿no? Quizás ujú. trastoqué la frase, pero pues esto no es mío, ¿no? O sea, en realidad, ¿no? Todo lo que leemos de alguna manera, de pronto, pues va entrando, ¿no? De maneras muy No particulares, sé. ¿no? Yo lo que iba con lo que te decía antes de empezar la conversación, era que en el concepto de la fuga, en la teoría musical, te va Ujú, a parecer gracioso, mira. Dice, es una composición a varias voces. Son voces independientes que se van pasando un tema musical unas a otras. ujú, O sea, la primera voz hace el tema, se lo pasa a la segunda, de ahí se lo pasa a la tercera, de ahí ese tema principal a la cuarta, pero el que decide cuándo se pasa ese tema de voz en voz es el compositor. claro, ah, Entonces yo sentí un poco eso ahí, que era claro. como vamos a prestarle un poco la voz del tema a general a este y al otro y al otro. Sí. No, está bien, me gusta esa descripción. Sí, hay algo de eso, ¿no? Sí. Claro, porque hay un centro al final, ¿no? Que es el que va, pues, como dirigiendo, ¿no? Estas voces que van entrando, ¿no? Y que, pues, va como dándole un eje al poema, ¿no? Como para que no sea, bueno, para que no se disperse y no sea simplemente, ¿no? Pues, voces que van entrando sin ninguna coherencia o sin ningún orden, ¿no? Por más incoherente que pueda parecer, ¿no? Al final, pues, hay Sí. cierto orden, ¿no? O cierta línea o cierta dirección. Creo que las lecturas vienen a uno también por necesidad, ¿no? O incluso por urgencia, ¿no? Porque uno tiene que leer algo, ¿no? Y no tanto, o sea, porque uno tiene que leer algo porque necesita leer ese algo en ese momento, ¿no? Y no tanto por leer sistemáticamente, ¿no? O sea, no tanto la idea de, bueno, tengo que leer esto porque esto es importante o porque esto ya es parte de una tradición o, ¿no? O sea, pienso que pues a veces, claro, ¿no? Tenemos huecos de lecturas, ¿no? Y uno dice, ay, ¿cómo no he leído esto y esto? Pero quizás pues no ha llegado el momento de leerlo, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Y de pronto pues quizás llegue el momento de leerlo porque en ese momento de tu vida necesitas esa lectura, ¿no? O llegas a esa lectura
porque te parece necesaria, ¿no? Entonces, antes me preocupaba mucho, híjole, no he leído esto, y ahora cada vez me preocupa menos, ¿no? O sea, como que digo, bueno, uno va a ir, ¿no? Leyendo lo que realmente uno va necesitando en su momento, ¿no? Te lo digo porque me pasó, ¿no? O se los digo porque me pasó ahora con lo de Gloria Hervitz, ¿no? Que tengo por aquí unos libros de ella subrayados, ¿no? Y tengo subrayado el libro de En busca del tiempo perdido, de Proust, ¿no? Mm, Que yo no había leído, menuda lectura. ¿no? Yo no lo había leído, ¿no? Bueno, había leído el primer tomo y después ya no lo había leído, ¿no? Y además lo leí muy jovencita y bueno, ya no volví a esa lectura, ¿no? Pero ahora que tenía, ¿no? Estos libros de Gloria subrayados, empecé a leer sus subrayados y se me antojó hacer algo con eso, pero dije, bueno, pero para hacer algo con eso, pues tengo que leer pues, todos los tomos, ¿no? Porque, pues si no, ¿cómo voy a, no? Entonces, bueno, ahora ya me puse a leer todos los tomos, ya voy en el 7, ya estoy terminando. Y me ha encantado hacer esa lectura porque también fue una lectura como que llegué a ella por necesidad, ¿no? O sea, no por decir cómo es posible que no haya leído, ¿no? Ujú. Sino porque ahorita es el momento para mí de leerlo, ¿no? Lo he disfrutado, ¿no? La lectura y además siento como muchas posibilidades en esa lectura, ¿no? Entonces creo que eso es importante, ¿no? Es decir, yo que doy clases, ¿no? A veces imponemos, ¿no? A los alumnos, ¿no? Ah, no, pues claro, porque cuando das clases, pues tienen que leer esto y esto y esto y esto, ¿no? Y también cuando uno es estudiante, pues haces lo mismo, ¿no? Pero la verdadera lectura es la lectura que necesitas, ¿no? En un momento determinado. Sí, Estás trabajando con el archivo de la poeta Gloria Hervitz. sí, ¿Podrías comentarnos sobre ese trabajo también y la importancia de esa poeta mexicana contemporánea? sí. Murió hace Pues, poco, ¿no? En el 22, si no me equivoco. murió, sí, exactamente, murió hace muy poco y bueno, tuve la suerte de conocerla, ¿no? Y al final, ¿no? Puedo decir, de ser amigas, ¿no? Porque platicábamos mucho, ¿no? Gloria era muy conversadora y muy platicadora, ¿no? Y bueno, para mí la poesía de Gloria, que en realidad se resume a Migraciones, ¿no? Este libro que empezó en 1976, ¿no? Y lo terminó, en realidad, ¿no? La última versión es del 2020, ¿no? La que publicó en España, ¿no? Con Edmundo Garrido en Libros de la Resistencia. Esa es la última versión. Y creo que era la versión definitiva, ¿no? Porque Gloria ya, de alguna manera, había como llegado a lo que ella quería, ¿no? Gloria era así como hiper perfeccionista, ¿no? Y fue cambiando, modificando, ¿no? A lo largo de todos estos años, este poema maravilloso, Migraciones, que, bueno, creo que debe ser o tendría que ser un poema central, ¿no? En la poesía mexicana, ¿no? Aunque creo que no es así, ¿no? Lamentablemente, pero pienso que poco a poco va a empezar, ¿no? A entrar, ¿no? En ese centro y seguramente van a empezar a salir un montón de trabajos y de cosas alrededor de Migraciones y de Gloria. Y bueno, tuve la suerte de que, pues sí, me dejara su archivo, ¿no? Y yo a mi vez, ¿no? Lo llevé Mm. a la Ibero, ¿no? Porque, bueno, pues es un legado, ¿no? Que no voy a tener en mi casa, ¿no? Y que hay que tener en una institución, ¿no? Y resguardarlo y clasificarlo, ¿no? Y entonces ahorita estoy en ese proceso, ¿no? Estamos con Cecilia Sandoval, ¿no? Que trabaja en el archivo histórico de la universidad y que es experta en archivos y que me ha enseñado, porque pues yo no había trabajado realmente con archivos, me ha enseñado de alguna manera ese trabajo que es maravilloso y fascinante. Y bueno, pues hay un montón de cosas, manuscritos, cartas, primeros cuadernos de gestación de migraciones, apuntes, prosas, incluso cuentos, ¿no? Un montón de cosas que, pues que todavía no sé exactamente todo lo que hay, porque estamos justamente en la parte de la clasificación. Todavía no vamos como a leer, ¿no? A fondo lo que hay ahí, que además muchas de las cosas que están ahí están manuscritas, o sea, y la letra de Gloria es una letra difícil, ¿no? No es tan sencilla, o sea que ahora hay de pues tomarse mucho tiempo para leer y descifrar un montón de cosas, porque pues claro que ella estaba escribiendo para ella, ¿no? Y bueno, pues, ¿no? Ahora pues hay que ver qué está pasando ahí, pero bueno, creo que ahí entre el archivo y la biblioteca que también nos trajimos, ¿no? Como te decía, ¿no? Sus libros subrayados, por ejemplo, sus libros anotados, que es una maravilla, ¿no? O sea, porque, claro, cada vez hay más trabajos en ese sentido también, ¿no? La vez pasada
me encontré un libro de Borges, sobre Borges, ¿no? De unos investigadores que justamente fueron a la biblioteca de Borges, ¿no? Y empezaron a ver los subrayados y a hacer relaciones con los cuentos, ¿no? Y bueno, cómo Borges tomaba, ¿no? Ciertas frases y bueno, ¿no? Las trastocaba o a veces no, y de alguna manera están también ahí en sus cuentos, ¿no? Entonces, cada vez hay más trabajo en ese sentido, ¿no? Que creo que es bien interesante, ¿no? No solamente la obra, sino todo esto que rodea a la obra, ¿no? Mm. Los libros subrayados, los apuntes, etc., ¿no? Entonces, bueno, nuestra idea ahí es hacer pues una matriz de investigación, están invitados, ¿no? Para que ese poema, que es una maravilla, ¿no? Yo pienso que es de lo mejor, ¿no? O sea, es realmente un poema fundamental, ¿no? Pues que tenga, ya la tiene, ¿no? Sin necesidad de que hagamos esto, ¿no? Pues una vida larga, ya la tiene, porque es un poema que se defiende a sí mismo, pero bueno, todo un trabajo que se puede hacer alrededor de migraciones, pues pienso que puede también como proyectarlo, ¿no? Además de lo ya proyectado que está, porque es un poema traducido a 12 lenguas, ¿no? Y que, ¿no? Ya es decir, ha interesado mucho en Polonia, en Suecia, en Dinamarca, ¿no? O sea, pienso que, bueno, pues tenemos una joya, ¿no? Y que hay que trabajar mucho. Gloria tenía ese tipo de obsesión como... Recuerdo que en el último documental que le hicieron a Paco de Lucía antes de morir, le hacen una pregunta sobre... Él decía, yo termino un disco, estoy feliz el día que termino el disco, lo escucho, estoy feliz. Me levanto al otro día, lo escucho, digo, esto no sirve para nada. Y me pongo a hacer otro disco. A Y me ver. dice, para mí hubiera sido así, empezar un disco desde que yo podía tocar la guitarra y terminarlo al final de mi vida. Y no terminarlo porque estoy satisfecho, sino porque ya me muero. Mm, Entonces era un nivel de obsesión de llegar a ser, quizá, acercarse a la perfección que yo veo que Gloria también lo tenía, ¿no? Pues sí, o sea, sí, Gloria, bueno, pues digo, la primera publicación de Migraciones tenía 19 páginas. Y el libro que tenemos ahora entre manos, ¿no? Gracias a Libros de la Resistencia, tiene 265 páginas. Uh, O sea que fue, ¿no? Creciendo, 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 pero también modificándose, variando, reescribiéndose, ¿no? Entonces sí, ¿no? Gloria, o sea, Gloria vivió para escribir ese poema, ¿no? Eso me queda clarísimo, ¿no? Era como el centro de su vida, ¿no? Y lo tenía en sueños, en su cabeza, despertaba, ¿no? Bueno, obviamente habrá habido etapas de Gloria en donde pues estaría más alejada del poema, habrá etapas de Gloria ah, donde estaba más cerca del poema, ¿no? Pero sí era perfeccionista, ¿eh? O sea, sí, de pronto así, ¿no? Porque de pronto en las últimas ediciones hay variantes mínimas, ¿no? En donde, ay, no, quitaba un verso, quitaba una preposición o cambiaba un verbo, ¿no? O sea, ¿no? Esta sensación como de, no está todavía, ¿no? La verdad, un trabajo súper interesante el de Gloria y además su amor y dedicación, ¿no? no, que la Absoluta. hayas conocido, hayas conversado con ella, qué Sí, fue una interesante. suerte, la verdad. ¿Y le mostrabas tus textos o te da... No, con Gloria en realidad más bien más bien yo hablábamos de su poema, ¿no? Y hablábamos de, sí, no, yo más bien era siempre, ¿no? Como la figura de la crítica, ¿no? Porque o sea, trabajé varios ensayos, ¿no? De Gloria Mm, y también un poco por eso fue que empezamos de alguna manera a conocernos más porque algunas cosas que escribí le gustaron. Y también teníamos un mm. pasado común, porque Gloria publicó y era amiga de Hugo Bola, ¿no? Entonces, Ah, ok. eso también fue muy importante como entrada, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, le escribí y pues también me presenté un poco, bueno, yo la había conocido hacía muchos años, había ido a la Ibero, había hecho una conversación con Hugo, y entonces, ¿no? Eso también creo que fue importante como para que dijera, ok, ¿no? Porque sí, claro, ¿no? Gloria hizo algunas traducciones para el poeta y su trabajo, por ejemplo, ¿no? Tradujo a Neidecker y a Rexroth, ¿no? Y hay algunas traducciones entonces de ella en la revista. Y obviamente publicó fragmentos de migraciones, ¿no? Entonces, tenemos también ese pasado. Como que además Gloria también estudió en la Ibero. Ella Oh, estudió historia del arte ahí, ¿no? A finales de los años 70. Blanca Más o Varela, menos. ¿Eh? Blanca Varela, ¿la has leído?
Claro, me encanta Sí, Blanca Varela. Sí, 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 no, sí la he leído. Bueno, además la pongo siempre en clase. Sí, 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 me encanta, me ah, gusta muchísimo, sí. No, una poeta monstruo, ¿no? Sí, hay poetas maravillosas, ¿no? Blanca Varela, la misma Carmen, ¿no? Berenguer, sí. Elvira Hernández, ¿no? Olvido García Valdés, que acabo de mencionar, ¿no? Pero sí, sí, claro, Blanca Varela la he leído y me gusta muchísimo. Digo, además está en una generación potente, ¿no? Con Eyelson, Solo Wood. Sí. Yo quería preguntarte, hablando, porque esto también tiene que ver con las editoriales, son las editoriales también las que mueven y divulgan el trabajo de los escritores. Sé, me has dicho, que que tienes una pequeña editorial que se llama Salto de Mata. ¿Quiénes Sí. forman parte de esa editorial, verdad? ¿Cuál es el proyecto de esa comunidad editorial? Sí, bueno, es una editorial muy chiquita, ¿no? O sea que apenas estamos existiendo, vamos a decirlo así. Tenemos nada más 4 libros publicados. Y en realidad es una editorial que salió eh, justamente a partir, o sea, justamente un poco en la pandemia también, ¿no? Con amigos muy queridos, ¿no? Juan Manuel Portilla, Mm, Portillo, Karen Plata, Luis Verdejo y Nadia Mondragón, ¿no? Entonces, bueno, nos reunimos, ¿no? Y decidimos, pues, hacer esta pequeña editorial, ¿no? Salto de Mata. Y en realidad publicamos un libro de Juan Manuel Portillo, ¿no? Vigilia, ¿no? Un libro muy hermoso. Publicamos un libro, una especie como de antología de todos, ¿no? Se llama De las últimas cosas. Publicamos un libro de Luis Verdejo, El ojo de Chile, ¿no? Que es un libro bien interesante porque además Luis es pintor y grabador. Entonces hay una relación ahí bien interesante entre la poesía y el grabado. Y publicamos a Magdalena Chocán, poemas, ¿no? Peruana, mm. ¿no? Que para mí es una poeta, bueno, hablando de poetas, ¿no? Una de las poetas así monstruos. Para mí Magdalena Chocano es realmente una poeta impresionante, ¿no? Y este libro que sacamos, Poemas a Conceptuales, pues sí, es un libro muy interesante, complejo, porque ella es compleja, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso tenemos ahora y estamos por publicar un libro de Patricia Gola, ¿no? Hija de Hugo Gola. Mm, Gérmenes se llama interesante. el libro, estamos justo ahorita en ese proceso. Y también de José Serna, peruano, ¿no? Un libro maravilloso que me hizo llegar Roger Santibáñez, que se llama Ruda. Eh, y bueno, estamos trabajando también en ese libro que nos dio permiso Serna de publicar, ¿no? Viva Perú, Tani. Sí, Y viva, pero, y que viva México también. pero bueno, es una Este, editorial muy chiquita, entonces en realidad pues vamos muy poco a poco, ¿no? Sin presión, ¿no? Porque bueno, cada quien está en diferentes lugares, Estados Unidos, España, México, y cada quien con sus trabajos, ¿no? Que tienen que, si tenemos poco tiempo para la editorial, ¿no? Pero bueno, es bonito tener una editorial, ¿no? Manuel, justo entrevistamos a Manuel Portillo y él tiene un poema que una Ajá, amiga suya lo graba él, que creo que era una sí. exposición, Mm. y lo graba él leyendo el poema. Y Ah, tiene eso de atmosférico, sí, tiene es esto muy de linda la poesía. espacial. Sí, sí, sí. Sí, Sí, pero sí. entre ustedes, todo ese grupo que has mencionado, hay como un aprender de cada uno también, ¿no? Cada uno de ustedes bebe del otro y Pues eso es muy sí, bonito. claro, ¿no? No nos vemos tanto porque, como te digo, no estamos tan cerca, pero siempre que podemos nos reunimos y claro que nos leemos y un poco la editorial empezó justamente así, ¿no? En una cena, traíamos las últimas cosas que habíamos escrito y nos pusimos a leerlas y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos algo y, ¿no? Y Sí, nos y es interesante publicamos. porque a veces hay cosas que tú no estás viendo en el poema que otros ven, ¿no? Claro, claro. Tú dices, uy, Bueno, no es sí, un... la lectura siempre, ¿no? O sea, leer lo que escribes a alguien, ¿no? Que tú confías en su mirada, ¿no? Siempre te ayuda. Claro, o sea, es una especie de taller al final, ¿no? No un taller establecido, pero siempre, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Yo con Luis, ¿no? Verdejo, por ejemplo, pues él me lee lo que escribe, yo le leo lo que escribo, ¿no? Y me dice, no, a ver esto, a ver, no me gusta o funcionaría mejor así, o yo también, ¿no? Y bueno, a veces uno hace caso, a veces no, ¿no? Depende de,
¿no? Pero siempre, Como debe ser, como debe ser. Porque la poesía va donde, cuando estabas hablando de los gestos que tiene la poesía, el poema, me ujú. acordaba también que Montalbete hablaba de entre el lector y el poeta que hay una danza, porque el poeta va dejando marcas. Ah, claro, qué bonito. Hay una pregunta que, bueno, le hemos hecho obligada a todos los poetas porque un poco es la pauta que ha marcado el trayecto de este proyecto, que es preguntarnos dónde está la literatura hispanoamericana actual, sabiendo que es pronto. Tú, desde tu lugar en México, con las lecturas que has hecho, con tus coetanos, ¿verdad? ¿Hacia dónde ves que va la poesía hispanoamericana en este momento o a partir de, ¿verdad? De tu país en específico? No sé, pero también tú has investigado en Perú y Claro. Argentina, o sea, esa mirada que tú ves, porque algunos dicen que hay dispersión, no sé cómo tú la estás viendo y nos interesaría saber. Claro. Híjole, pues es una pregunta súper difícil, ¿no? Porque creo que estamos justamente en un momento en que hay como muchas líneas distintas, ¿no? En la poesía, ¿no? Desde cuestiones de etnopoéticas, ¿no? Que son súper interesantes, ¿no? Sigue de alguna manera esta línea de el barroco, incluso ya, pues, sea, no sé, el neobarroco, ¿no? O esta poesía del lenguaje, ¿no? Como han llamado otros o otras, pero también está por otro lado, ¿no? Gente joven y no tan joven, ¿no? Explorando las cuestiones digitales, ¿no? ¿no? La virtualidad, ¿no? Y ahora la inteligencia, ¿no? Artificial, ¿no? Sí, sí. Cuestiones de algoritmos y computadoras, ¿no? En donde yo, la verdad, no me he metido. Bueno, existe y está, ¿no? Digo, creo que un poco lo que sucede también tiene que ver con lo que sucedió, ¿no? Es decir, si pienso, por ejemplo, en la época de las vanguardias, ¿no? Que ahí es donde, pum, hay una especie como de gran apertura, ¿no? Y en donde hay una especie como de muchas astillas, ¿no? De unidades que antes existían y que de pronto, ¿no? Pues hay, ¿no? Una especie como, hablabas de dispersión, ¿no? Pues quizás ahí, ¿no? Es un momento en donde, pum, ¿no? Hay como muchos caminos, ¿no? Muchas poéticas distintas, ¿no? Ya no es la poética de, ¿no? O la escuela, ¿no? Sino que cada quien, ¿no? Va encontrando su camino y cada quien va de alguna manera generando lo que puede generar y obviamente pues hay relaciones quizás entre poetas, ¿no? Hay como caminos que se tocan, pero también pues hay caminos que son como muy distintos, ¿no? Entonces, creo que es difícil, ¿no? Saber exactamente hacia dónde va, ¿no? Uno encuentra como de todo, ¿no? Pero bueno, yo veo que todo el mundo escribe, ¿no? Que hay muchos poetas, ¿no? Poetas muy jóvenes, ¿no? Que hay, ¿no? Pienso que pues será para bien, ¿no? ¿No? En el sentido de que, bueno, la gente se interesa, lee, escribe, empieza de alguna manera a buscar su propio camino, algunos encontrarán, otros no, ¿no? Es como parte de, ¿no? Pero no sé, no creo que haya una tendencia, pues, ¿no? O sea, creo que hay como muchas líneas distintas, ¿no? Algunas más interesantes que otras, ¿no? Algunas que uno puede seguir más y otras que pues uno prácticamente no sigue, ¿no? Pero sí, ¿no? Definitivamente hay una especie como de gran fragmentación, ¿no? Y búsquedas como muy diversas, ¿no? También está toda esta parte de ¿no? como más discursiva, ¿no? Una poesía como más política de demandas, ¿no? Que a veces tiene buenos resultados y a veces tiene pésimos resultados, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces, sí, creo que es difícil, ¿no? Yo creo que ahí, pues, depende de quién esté haciendo lo que está haciendo, ¿no? Ujú. Y de la seriedad también con la que está haciendo lo que se está haciendo como en todo, ¿no? Porque, bueno, yo creo que la poesía es un camino riguroso, ¿no? Y que, ¿no? La persona que se mete, ¿no? Si va a hacer, ¿no? Poesía visual o sonora o incluso si va a entrar en todas estas cuestiones de la inteligencia artificial, no sé cómo podría ser, pero bueno, me imagino que los resultados tienen que ver sobre todo con la seriedad de la persona, ¿no? Con su curiosidad, ¿no? Con sus, no sé, con las posibilidades que ve, ¿no? En determinados caminos, ¿no? Porque seguramente hay posibilidades que uno no ve, ¿no? Y que uno Ujú. no puede explorar porque pues tampoco los ve o quizás tampoco le interesa explorarlos, ¿no? A mí, por ejemplo, pues no me interesaría explorar ese, ¿no? ¿No? De los algoritmos, ¿no? O de la inteligencia artificial, no es algo que me interese, ¿no?
Pero bueno, seguramente habrá gente que sí y que encuentre cosas, ¿no? O sea, que tenga hallazgos, ¿no? Pero es complejo, ¿no? Yo creo que ahí el tiempo es el que tiene la última palabra, ¿no? Como Mm. siempre, ¿no? Y el que va a decir, bueno, que se queda, que permanece y que no, ¿no? Dentro de... Siempre ha sido así, ¿no? Hay muchas cosas, pero qué de todo eso va a quedar, pues no lo sabemos, ¿no? Todos estos futuros distópicos, ¿no? Claro, Donde sucede pues que las máquinas toman el poder y claro, espero que no, ¿no? no, no, Creo no. que no lleguemos a esos futuros. No, yo creo en el ser Hay una, humano, es como ¿no? tú Pero, dices también, hay ¿eh? unas tendencias desde las vanguardias también, esa apertura. Porque la misma, cuando miramos la poesía de Carmen Berenguer, el uso de la propaganda, el Claro, uso ¿verdad? La abstracción, lo conceptual, la poesía concreta. Entonces, las vanguardias abren unos caminos que ahora con la tecnología, digamos, como que se implosionan. exacto, ¿no? Eso que se abrió ahora se puede desarrollar desde pues, lugares que antes hubiera sido imposible porque tecnológicamente no había la manera, ¿no? Exacto, también, Sí, pero claro. como tú dices, y yo estoy de acuerdo con eso, es quién lo hace, ¿no? Claro, Eso es lo importante, quién lo hace, el individuo, ¿no? Tienes razón. claro, ¿no? Exactamente, qué se busca, qué se hace. O sea, porque explorar por explorar o entrar en ciertas cosas solamente por entrar, bueno, no creo que, o sea, tiene que haber una necesidad, ¿no? ¿Por qué voy a entrar en esto? No, ¿por qué quiero recorrer ese camino, ¿no? Quizás, ¿no? Es decir, no porque esté, no sé, no porque sea una tendencia, no porque sea una Ujú, moda, no porque sea actual, ¿no? Pienso que esos no serían como las razones, ¿no? Adecuadas, ¿no? Para entrar en esto, ¿no? Sino como siempre, ¿no? O sea, las razones adecuadas es porque pues hay realmente una necesidad por hacer, ¿no? Por explorar, una curiosidad, ¿no? Algo que de alguna manera, y si no, bueno, yo sigo pensando en la poesía, ¿no? Digo, para mí la poesía tiene que ver con la escritura, ¿no? El cuaderno, la pluma, la lectura, mm, ¿no? Y sí, bueno, exacto. ¿no? Bueno, ha Sí. sido un placer, Tania, hablar Muchísimas contigo. gracias, Tania, No, por pues haber aceptado esta invitación para formar parte de este ciclo. muchas Damos gracias. gracias también por tu tiempo y bueno, será hasta una próxima. Nos mantendremos entonces en contacto. Claro que sí, no, pues muchísimas gracias, Tania, Raúl, fue un placer, ¿no? Conversar realmente, ¿no? Con ustedes y sobre todo pensar juntos, ¿no? Porque también eso es lo que hicimos, ¿no? Entonces, les agradezco mucho, ¿no? La conversación.